Adiós a este mundo. Papá, mamá, Qingyue. Ya voy a buscaros. ¿Qué pasa? Bienvenidos al mundo terminal. El mundo en el que existíais ha colapsado, y vosotros sois los afortunados elegidos. ¿Podéis bajar? ¿Dónde estoy? ¿Quién me ha traído aquí? La puerta no se abre. El móvil tampoco tiene señal. Calmaos todos primero. Si nos tienen encerrados aquí, seguro que tienen un propósito. Bienvenidos al juego terminal. Soy Bai Wuchang, el guía de este juego. Esta instancia es el velatorio de medianoche. ¿Qué juego? ¡Es una broma de cámara oculta! ¿Sabéis cuántos años de cárcel son por detención ilegal? Misión pública. Antes de que suenen las 5 campanadas, encontrad la verdadera tablilla espiritual del difunto entre las 7 tablillas y colocadla en el centro de la mesa de ofrendas. Si os equivocáis, todos seréis borrados. Solo hay una regla en esta partida. Después de la medianoche, los vivos no pueden hablar. ¿Qué pasa si se rompe la regla? Borrado directo. ¿Qué significa borrado? Ser borrado significa que ni siquiera tendréis el derecho a ser un cadáver. Aprovechad el tiempo que os queda para hablar. Quedan 18 minutos. Primero, decid vuestros nombres y profesiones. ¿Por qué nos das órdenes? Porque al menos sé que ahora no es momento de discutir. Tiene razón. Después de esta hora, no podremos hablar. Debemos establecer un método de comunicación. El difunto no conoce su propio nombre, solo recuerda lo que pasó en vida. Monedas de cobre en la caja. Golpea el ataúd para responder. Un golpe significa sí, 2 golpes significa no. Si se agotan las 3 monedas, el yin y el yang se desconectan. Esto es el cofre espiritual. Solo se puede usar después de medianoche. Lo que hay dentro del ataúd responderá golpeando. Pero, ¿cómo preguntamos si no podemos hablar después de medianoche? Solo tenemos 3 oportunidades. Y él no puede decir su propio nombre directamente. 3 preguntas. ¿Cómo encontramos a uno entre 7 personas? Una pregunta de verdadero o falso tiene 2 respuestas. Una pregunta divide en 2 grupos. 2 preguntas dividen en 4 grupos. 3 preguntas pueden dividir en un máximo de 8 grupos. La premisa es que puedas encontrar 3 características que no se repitan. Así que primero averigüemos quiénes son. Liu Jingshan y Liu Lanzhen eran marido y mujer. Liu Chengyi era el hijo mayor. Se casó con Qin Chunyang. Liu Chengli estaba soltero. Liu Huayan y Liu Wenxiu tampoco se casaron. Hace 3 años, una gran calamidad golpeó la residencia Liu. 4 personas murieron en el fuego. Liu Chengyi, Qin Chunyang, Liu Huayan y Liu Wenxiu. Las otras 3 personas murieron en el incendio. Antes de eso, Liu Jingshan se ahogó. Liu Lanzhen murió de enfermedad. Liu Zhengli murió en el crudo invierno. Usad esto para comunicaros después de medianoche. El ataúd de los 7 clavos no se puede abrir desde fuera. Forzarlo solo empeorará las cosas. Ni siquiera hay señal, pero podemos grabar. Cuando salgamos, este video valdrá una fortuna. Una vez que esta ranura se cierre, debería quedar bloqueada. ¿No habéis pensado que los muertos también mienten? No debería ser así. Esto es un mecanismo. No es que él quiera o no responder. El cofre espiritual obliga al espíritu a dejar una respuesta. Toser, llorar. ¿Eso cuenta como hablar? Las reglas dicen hablar, no emitir sonidos, pero
Es mejor no arriesgar vuestra vida para comprobarlo. Después de medianoche, escribí toda la información primero. Nadie debe actuar solo. No es medianoche a las 12. Menudo paripé. Mujer, soltera, incendio, Liu Wenxiu. Mamá. Mamá, soy Xiao Yu. Está muy oscuro dentro del armario. Mamá, ¿por qué no vienes a buscarme? Xiao Yu dijo esto cuando jugaba al escondite antes de morir. ¿Ya no me quieres? Xiaoya, mamá está aquí. ¿En vida fuiste un hombre? Dos golpes en el ataúd significan que no. En vida fue una mujer. ¿Te casaste en vida? Sí, se casó. ¿Moriste en un incendio? Mujer casada, muerta en un incendio. De las 7 tablillas espirituales, solo Qin Chunyang cumple las condiciones. La persona fallecida en el ataúd es Qin Chunyang. Solo quien coloque la tablilla con sus propias manos sobrevivirá. Los demás morirán. Ella te está mintiendo. La misión no menciona la supervivencia individual. Papá los echó a todos. Solo tú puedes vivir. Todos quieren quitarte tu oportunidad. Esto es mío. De Mamá Otoño. Ji. Misión cumplida. La difunta Qin Chunyang en el ataúd. Reglas de esta partida desactivadas. Desactivadas. Esta partida desactivadas. 4 borrados. 3 personas. 7 jugadores. 4 supervivientes. 3 borrados. 4 borrados. 3 personas. 4 borrados. 3 personas. 7 jugadores. 4 supervivientes. 3 borrados. La instancia tutorial no activa los dones divinos. No se seleccionará al mejor jugador en esta partida. Eres increíble. ¿Y cómo supiste usar el móvil? Había una grabadora en la mesa del altar. Supuse que el organizador quería decirnos que podíamos grabar las preguntas con antelación y hacerlas después de la medianoche. Supuse que el móvil tendría el mismo efecto que la grabadora. Así que lo probé. Gracias. Menos mal que estás tú. Si no, probablemente no habríamos superado esta fase. ¿Ellos a dónde han ido? A ninguna parte.
Las personas borradas por la luz de las reglas desaparecen por completo, como si nunca hubieran existido. Talismán de inmovilización, objeto común, de un solo uso. Puede inmovilizar a un PNJ de instancia de bajo nivel durante 10 minutos. Inactivo para el núcleo, ineficaz contra guías, jugadores y el núcleo de la instancia. Los dones divinos no están disponibles en esta partida. Todos los supervivientes reciben un talismán de inmovilización. 10 monedas terminales. ¿Parece que no le temes a la muerte? Debería haber muerto aquella noche. Conduzco yo. Tienes la cara blanca, como el papel. No hace falta. No conoces bien esta autopista. Solo quedan 40 minutos. Hermano, no te olvides de abrir los regalos al llegar a casa. Cuñada, se pasó un buen rato eligiendo. Aún no estamos casados. No la llames así. Si tienes mucho sueño, quédate por aquí cerca. No arriesgues tu vida en la carretera. Descansemos en la próxima área de servicio. Solo quedan 20 minutos. No hace falta. 20 minutos también es camino. Suche, déjame conducir a mí. De verdad que no pasa nada. Xuche, no apartes la vista de la carretera. Yo debería haber muerto esa noche. Por tus padres, tu hermana y tu prometida. ¿Cómo lo sabes? El mundo terminal registra a cada participante. Si llegas a la prueba final, tendrás la oportunidad de contactar con el núcleo terminal. Quizás haya una oportunidad de resucitar a tus seres queridos. ¿Qué dices? ¿Dónde está la prueba final? Jeje, no te precipites. Primero, sobrevive a la próxima instancia. ¿Qué hay detrás de la puerta? El mundo real. Pero nuestro mundo no fue destruido ya. Cuando volváis aquí la próxima vez, lo entenderéis todo. ¿Cuándo será la próxima vez? Dentro de 3 meses, el sistema terminal os convocará de nuevo. Por fin has bajado. ¿Por qué tienes tan mala cara? ¿Tienes fiebre otra vez? He vuelto. Hace 3 meses. Si estás muy cansado, déjame conducir a mí, no te fuerces. Si estás demasiado cansado, déjame conducir a mí, no te fuerces. No volvemos. ¿Cómo que no volvemos? Esta noche no nos vamos. Busquemos un hotel cerca. Nadie subirá al coche. ¿Por qué cambias de opinión de repente? Está lloviendo fuera. Y yo también estoy muy cansado. Conducir con fatiga puede causar accidentes. ¿Por qué de repente te preocupas tanto por tu vida después de bajar? Hermano, no me asustes. Lo siento. Venga, vamos a buscar un hotel. No has estado bien desde que saliste del edificio de oficinas. ¿Qué te pasa exactamente? ¿Qué sueño? Soñé que insistía en conducir. El coche tuvo un accidente y todos vosotros moristeis. Solo yo sobreviví. Así que por eso no querías conducir antes. No fue un sueño. Para mí, esas cosas ya han pasado. Pero el accidente no ha ocurrido.
¿Esto es una empanadilla o un trozo de masa? ¿Cómo es que de repente tienes tiempo libre últimamente? He cancelado el trabajo para pasar tiempo con vosotras. Últimamente no paras de mirar la fecha. ¿Hay alguna fecha importante? No. Señor Shu, ¿recuerda lo primero que nos dijimos? Me preguntaste si había alguien aquí. ¿Y luego? Dije que sí. Pero solo estabas tú. No quiero que te sientes. ¡Qué tonto! ¿Estoy guapa? Guapísima. Solo 2 palabras. Si es posible, casémonos. ¿Y el anillo? Aquí está. Ya he llegado muy tarde. ¿Qué está pasando? Qingyue, no. ¿Por qué ha pasado esto? Porque el mundo real está destinado a la destrucción. ¿Quién eres? Soy Chang'e, la guía terminal. ¿Qué era ese mundo de antes? Era una rama temporal extraída de antes del fin. Cambiaste el accidente, pero no puedes cambiar el fin. Dime, ¿cómo puedo traerlos de vuelta? ¿De verdad el núcleo terminal puede resucitar a los muertos? El núcleo terminal, ¿de verdad Puede que resucitar sí, a los muertos? pero nadie lo ha presenciado. ¿Tú también volviste? Sí, ¿Viste a tus seres queridos? sí. Los vi. Y los perdí de nuevo. La nueva instancia, Juicio Nocturno del Dios de la Ciudad, está a punto de comenzar. Jugadores, por favor, prepárense. Misión de copia. Encuentra al asesino oculto entre los jugadores. Regla 1. Cuando un jugador miente, la vela frente a él se apaga. Pero hay una mentira que no apaga la vela: no admitir que uno es un asesino. Regla 2. Si la vela frente al jugador se apaga, el jugador será eliminado directamente. Regla. Antes del amanecer del tercer día, arroja la placa con el nombre del asesino al monte del crimen. La copia está limitada a 3 shichen. Si se elige al asesino, el asesino muere y los demás jugadores sobreviven. Si no se elige al asesino, todos los demás jugadores, excepto el asesino, serán ejecutados. Primero, confirmemos lo más sencillo. No soy un asesino. Hay alguien más detrás de la puerta. Me oíste golpear la puerta. Yo tampoco. Sabías que la gente moriría allí. Tú me mataste. No soy una asesina. Yo tampoco soy una asesina. No soy un asesino. Yo no he matado a nadie. Doctor, yo seguía vivo entonces. ¿Por qué me desconectó del respirador? ¿Qué pasa con los fantasmas? ¿Es una distracción o es real? Las velas de todos están encendidas. Un asesino que niega su identidad no será considerado mentiroso. Entonces, ¿de qué sirve esta vela? Para juzgar otras cosas. Empecemos por la profesión y la experiencia. Nadie puede ocultar nada. Soy Shuche. No tengo trabajo. Che. Soy Su Wanqing, terapeuta de rehabilitación pediátrica. Soy Chengye. Fui bombero.
Con razón apareció un fantasma quemado hace un momento. Soy estudiante universitaria. ¿Mataste tú al fantasma de antes en vida? No digas tonterías. Da igual. Preguntar es inútil. Soy Zhou Yan, maestra de primaria. Qin Che, médico de urgencias. ¿Fuiste tú quien desconectó el respirador de ese fantasma? Yo... Yo fui detective de policía. Los detectives son los que más contacto tienen con los muertos. Haber visto muertos no significa haber matado a nadie. ¿Matar a un criminal cuenta como asesinato? Preguntar directamente no sirve de nada. Mientras neguemos nuestra identidad, la vela no se apagará. Quizás solo podamos buscar quién parece más un asesino. No hace falta investigar más. Soy el asesino. Las reglas solo eximen las mentiras que niegan la identidad. Admitir ser el asesino no está exento. Admitir ser un asesino no Lo te que exime. dices es verdad. La vela no se ha apagado. Hace 3 años, debido a la pandemia, la sala de urgencias recibió a más de una docena de heridos al mismo tiempo y la fuente de alimentación de emergencia del hospital estaba dañada. Solo quedaba un respirador que funcionara. En ese momento, el respirador lo usaba un paciente gravemente herido, que aún tenía signos vitales, pero con muy pocas posibilidades de sobrevivir. Otro niño que acababa de llegar, si usaba el respirador de inmediato, tenía muchas posibilidades de vivir. Le di el equipo a ese niño. El primer paciente murió. El niño sobrevivió. Después, modifiqué el registro de reanimación. Adelanté su hora de muerte 10 minutos. Todos pensaron que había muerto antes de trasladar el respirador. Solo yo sabía que aún estaba vivo. Salvé a una persona. Pero también abandoné a otra con mis propias manos. Ya que alguien tiene que morir, votadme a mí. No dejéis que os arrastre a todos por mi culpa. Lo hiciste para salvar a ese niño. Las razones no eran que los muertos revivan. Las reglas no me considerarán inocente solo porque mis motivos sean diferentes. Votemos en el último minuto. Quizás haya otra forma. La vela ya ha demostrado que dice la verdad. No admitir que eres un asesino. No lo admito, no lo admito. Soy un asesino. ¿Qué dices? Soy un asesino. ¿Cómo es posible? La vela ya ha demostrado que el Dr. Chin es el asesino. La vela nunca demostró que fuera el único. Solo demostró que decía la verdad. Solo dijo la verdad. Solo demostró que decía la verdad. Solo dijo la verdad. La excepción a la regla es no admitir que eres un asesino. Un asesino dice que no es un asesino. Aunque sea mentira, la vela no se apagará. Así que las negaciones de las 7 personas al principio no tienen ningún valor. Pero Qin Che dijo que yo soy un asesino. Admitir la identidad no está dentro de la excepción de la regla. Cuando dijo eso, la vela no se apagó. Eso prueba que es un asesino. Y yo dije exactamente lo mismo. Y mi vela tampoco se apagó. Esto demuestra que hay al menos 2 asesinos. La misión dice que hay que encontrar al asesino, pero no dice que solo haya uno. Fuimos nosotros los que asumimos inconscientemente que solo había uno. El guía nunca dijo explícitamente que solo una de las 7 personas hubiera matado a alguien. ¿Por qué dices que eres un asesino? Esa noche, llevaba más de 10 horas trabajando sin parar. Sabía que estaba agotado y que seguir conduciendo era peligroso, pero pensé que solo quedaban 40 minutos y que no tendría tanta mala suerte. Luego ocurrió el accidente. Mi padre, mi madre, mi hermanae, mi prometida, todos murieron. Solo yo sobreviví. Sabía que había peligro, pero aún así decidí seguir conduciendo. Por eso soy un asesino. Homicidio involuntario. Homicidio involuntario. Parece que el homicidio involuntario también cuenta como asesinato. Soy un asesino. Soy un asesino. Hace 6 años, participé en el rescate de un incendio. Participé en el rescate de un incendio en un almacén químico. El almacén estaba a punto de explotar. Un pirómano intentó escapar por el pasillo de emergencia. Si no cerrábamos la puerta cortafuegos, la explosión se extendería por el pasillo hasta los edificios residenciales. Sabía que él aún no había salido,
pero aún así cerré la puerta. Más de 100 personas en los edificios residenciales sobrevivieron. Él murió detrás de la puerta. Siempre me he dicho a mí mismo que era una necesidad del rescate. Pero fui yo quien cerró la puerta. Soy una asesina. El padre de un alumno irrumpió en la escuela. Quería llevarse a su hijo a la fuerza. Había bebido y llevaba un cuchillo. Protegí al niño detrás de mí y le di un empujón. Se cayó por las escaleras. La policía dijo que fue defensa propia, pero recuerdo muy bien que, antes de empujarlo, pensé que mientras nunca más pudiera levantarse, el niño estará a salvo a partir de entonces. Soy una asesina. Había un estudiante mayor en la escuela que grababa vídeos a escondidas. Usaba esas cosas para amenazar a varias chicas. Para conseguir su móvil, elegí luchar. Para conseguir su móvil, le envié una dirección falsa. Le hice ir a un viejo laboratorio abandonado. Llamé a la policía de antemano. Cuando vio a la policía, escapó por la pared exterior. Se cayó. Sabía que ese edificio era peligroso, pero aún así, le envié la dirección. Soy un asesino. Hace 3 años, un hombre armado tomó a un niño como rehén. Los negociadores me dijeron que esperara órdenes. Pero le vi levantar el cuchillo. Conduje y lo atropellé. El niño sobrevivió. Ese hombre murió. Después, dije que el coche se había descontrolado. Lo atropellé a propósito. Yo también soy una asesina. Una vez, un padre irrumpió en el centro de rehabilitación. Estaba fuera de sí. Quería llevarse por la fuerza a un niño que estaba bajo protección. Lo llevé a la sala de equipos y cerré la puerta con llave. Luego, hubo un incendio en el centro. Evacué a 2 niños que no podían caminar solos. Volví al pasillo. Le oí golpear la puerta en la sala de equipos. Pero si volví a abrir la puerta, podría no tener tiempo de sacar a los 2 niños. Así que no volví. Murió dentro. Los 7 somos asesinos. ¿Y ahora qué hacemos? Votada cualquiera. Su Wanqing, Zhou Yan, Chen Ye, Han Zheng. Votada cualquiera. Su Wanqing, Zhou Yan, Chen Ye, Han Zheng. Quien sea votado, morirá. La regla no es que encontremos al asesino. Nos pide que elijamos a uno de todos los asesinos para que muera. Que elijamos a uno de los asesinos para que muera. Ya que he decidido, votadme a mí. No votéis. Si no votamos, la misión fallará. Y después de fallar, todos los que no sean asesinos serán ejecutados. Exacto. Excepto los asesinos. Pero hay alguien aquí que no sea asesino. No. Ya hemos demostrado que los 7 somos asesinos. Si votamos, conseguiremos identificar a un asesino. Chinche. Esa persona morirá sin remedio. Chinche. Pero si no votamos, la misión fallará. La penalización por fallar solo ejecutará a los jugadores que no sean asesinos. Los 7 somos asesinos. Así que la penalización no encontrará un objetivo. Si te equivocas en tu juicio, los que morirán serán los otros 6. Vota mi nombre. Morirás seguro. morirás seguro. Si no votamos, al menos existe la posibilidad de que todos sobrevivamos. No voy a elegir a alguien para que muera por todo solo para asegurar un resultado. Jugadores, por favor entreguen el nombre del asesino. ¿Tienes miedo? No. Yo tampoco. La hora ha llegado. La urna de los pecados está vacía. Los jugadores no han logrado identificar al asesino. Según las reglas, todos los jugadores, excepto el asesino, serán ejecutados. Shu Che es el asesino. Su Wanqing es la asesina. Chen Ye es el asesino. Wei Xiaoman es la asesina.
Zhou Yan es la asesina. Qin Che es el asesino. An Deng es el asesino. El número de no asesinos que juegan en el cementerio es 0. Número de tumbas de los delincuentes registrados, 0. Número de objetivos que pueden ser ejecutados, 0. Se puede ejecutar a los que se autodenominan Shui. Número de objetivos ejecutables, 0. Fin de la copia. El mejor de esta mazmorra. Shuche recibió el regreso de la luz divina. Permite volver a un minuto antes. Cada instancia solo se puede usar una vez. Los seres humanos siempre desean volver a las decisiones previas, solo después de haberlo perdido todo. Lástima que solo te permita volver un minuto atrás. Aunque volviera 3 meses atrás, ¿qué podría cambiar? Hemos entrado directamente en la siguiente instancia. ¿Qué pasa? El guía de esta ronda es Zhong Kui. Con esta marca es buscar la clave para romper el juego. Misión de la instancia: atravesar el mercado fantasma. Recuperar vuestras tarjetas de identidad. Límite de tiempo de la misión: antes de que suene el cuarto golpe de tambor. Única regla: no mirar atrás. La regla solo tiene 4 palabras. Cómo las interpretéis es vuestro destino. ¿Qué pasa si se incumple la regla? Al mercado fantasma le faltan clientes. Quien mire atrás, se queda. Todos mirad solo hacia adelante. No importa qué sonido aparezca detrás. No miréis atrás. Agarraos de la mano. Si alguien se detiene, los de delante y detrás lo sabrán. Shuche, te has pasado. Estoy aquí. Leerán los recuerdos. Cuanto más real parezca, más falso es. ¿Podéis decir algo? Lo que sea. No nos dejéis escuchar solo a ellos. Profesor Joe, el profesor Zhou ha vuelto a buscarme en la escuela. Es falso. Profesor, sálveme. ¿Y si fuera él de verdad? No seas ingenua. ¿Ah? Un sueño. Seguid andando. Zhou Yan se giró. Por eso se activó la regla. Si solo observamos a través del espejo, el cuerpo no se ha girado. No lo intentes. No sabemos si la regla juzga el movimiento o el hecho de ver lo que hay detrás. La tarjeta de identidad está detrás. No miréis atrás. Él ni siquiera giró la cabeza. La regla no se limita al cuello. Con solo confirmar activamente lo que hay detrás, ya se considera mirar atrás. A partir de ahora, no uséis nada que pueda reflejar, como espejos o superficies de agua, para observar lo que hay detrás. Nos están quitando nuestras fichas de identidad. Huésped sin nombre. Quedaos aquí. Así ya no tendréis que temer mirar atrás. No los toquéis. Seguid andando.
Las fichas están en manos de esos pequeños demonios. Nos han estado siguiendo todo el tiempo. Los pasos se están alejando. Están corriendo hacia la calle sur. El orden de las tareas no está escrito al azar. Primero hay que cruzar el mercado fantasma y luego recuperar nuestras fichas de identidad. Debemos llegar al paso de los sin nombre. Tenemos que llegar al paso de los sin nombre. Solo así el fantasma Tuming llevará las fichas de vuelta a la entrada. O sea que ahora tenemos que volver. ¿Qué estás intentando? Volver la cabeza es mirar hacia atrás. Retroceder es simplemente volver por donde vinimos. La regla nos prohíbe mirar hacia atrás, pero no nos prohíbe retroceder. Id a por ellas. Si no volvéis, no tendréis nombre. El talismán de inmovilización dura 10 minutos. Desde aquí, retroceder hasta la calle sur, andando normalmente, lleva 15 minutos. Pues, entonces, hay que reducir esos 15 minutos a menos de 10. Desde el paso de los sin nombre hasta el puente del papel moneda hay 137 pasos. Después del puente, a la izquierda, hay un puesto de sopa de huesos, y al suelo le faltan 3 ladrillos. Más adelante está la torre de los espejos, que vende sueños viejos, y el arco de la calle sur. Tú te encargas de indicar el camino, y yo de atar a todos juntos. Caminar hacia atrás hace que uno pierda el sentido de la orientación. Quien empiece a asustarse, que siga mi respiración. 4 pasos y una parada. No os adelantéis. Atrás. 212.223. El siguiente paso, elevad. Detrás, hay un escalón. Esto... Quedan 116 pasos. ¡Dejadme! ¡Seguid! Si me hubierais soltado antes, habríamos ido más rápido. Una persona menos no significa ir más rápido. Lo hizo para salvarme. Por eso no puedes quedarte aquí. Lo último que hizo Qin Cheno fue para que miraras atrás. No. Cuando vinimos, no había bifurcaciones aquí. Permite al usuario volver al estado de hace un minuto. Solo se puede usar una vez por instancia. Solo se puede usar una vez por instancia. ¿Has encontrado una solución? Hace un minuto. Todavía estaba fuera de la bifurcación. Retorno solo cambia mi posición y mi estado físico. No necesito volver la vista atrás. ¿Y nosotros? Volveré para encontrar la entrada correcta. Y luego os diré desde delante cómo ir. Confío en ti. Retorno, en principio no podía llevar a una segunda persona. Hace un momento, alguien me ha tirado. Salid primero. ¡Desplazaos 3 pasos a la izquierda! ¡Y retroceded 7 pasos! ¡No os giréis! ¡Hay un hueco detrás de la pared! «40 pasos. Delante está el mercado de los sueños antiguos. Pasando las tinajas,
Está a la calle sur. ¿Por qué no me salvasteis? La ficha está justo detrás, echado un vistazo. Su guanchín, gírate y tírame. Qin Che ya ha muerto. Él no dejaría que murieras de la misma manera. Ah. Gracias por salvarme. De nada. Ayudarte a ti es ayudarme a mí. Últimos 10 pasos. ¡Ajajajaja! Medio paso a tu derecha. Atrás. La próxima vez pasará por debajo de tu codo. Tú solo agarra. Yo te cubro. Ah. Lo tengo. Los vivos solo deben llevarse su propio nombre. Los vivos solo deben llevarse sus nombres. ¡Vamos, vamos juntos! Yan Cheng Che. 7 entraron al mercado, 4 regresaron. Shou Yan miró hacia atrás y su alma fue reclamada. Han Zeng usó el espejo para mirar atrás y murió. Qin Che se vio obligado a darse la vuelta y murió. Qin Che lo hizo para salvar a alguien. Las reglas no distinguen entre el bien y el mal. Ni siquiera pregunta por las causas. Él solo juzga el resultado. Misión de copia. Atraviesa el mercado de fantasmas. Recupera tu propia placa de identificación y completa. Entrar en el jugador 7. Jugadores supervivientes. 4. Jugador muerto 3. Recupera la placa de identificación 7. Descifrar las reglas. No mirar atrás no significa no poder retroceder. La opción óptima. Shu Che, Shu Wanqing. En el puente salvaste a Wei Xiaoman. En la antigua tienda de sopas me sujetaste. Y al final, nos trajiste a todos de vuelta. No me gusta deberle la vida a nadie. A partir de ahora, eres mi hermano. Primero, sobrevivamos todos. La próxima vez, no te dejes siempre para el final. Entonces, me quedaré a tu lado. El mejor jugador, Shu Che. Obtener el objeto especial Orden de Resurrección. Objeto especial de un solo uso. Puede revivir a un jugador que haya muerto en una instancia. Una vez usada, la ficha no se puede retirar. Solo se puede elegir a una persona para revivir. La mejor jugadora, Su Wanqing. Obtener el objeto especial Orden de Sustitución de Muerte. Objeto especial de un solo uso. Permite que un jugador asuma la muerte en lugar del poseedor. O el poseedor puede morir en lugar de otro jugador. Una vez transferida la muerte, no se puede volver a transferir. Puede hacer que otra persona muera por ti. La gente siempre aconseja no mirar atrás. No miréis atrás. No miréis atrás. Los favores de la diosa de la luna nunca son baratos. Señor de la ciudad. Soy yo.
Meng, ¿quién te ha permitido perseguir las almas de todos los mundos? Solo busco a una persona. El poder del río del olvido es solo para guiar a las almas de los muertos, no una herramienta para que busques a tus seres queridos. He custodiado el río del olvido para el mundo terminal durante miles de años. He guiado a innumerables almas. Solo quiero saber si él sigue vivo. Los deberes divinos no admiten sentimientos personales. Pero antes de ser una diosa, yo también era humana. También tuve un marido y alguien a quien prometí esperar. Cuando recibiste el mandato divino, ya habías renunciado a tu cuerpo mortal. Nunca he renunciado. No. Esta vez es solo un castigo. Si reincides, te despojaré de tu divinidad. Y te haré entrar en las instancias como un mortal. Espero que sigas siendo tan despiadada cuando recuerdes a tus seres queridos. No actives más tu divinidad. Tranquila. Aún no moriré. El castigo La maldición divina de Fuxia aún está en tu interior. Tu alma divina. Puedo sentir que te falta una parte. Como si las reglas del mundo terminal te la hubieran arrebatado directamente. Has traspasado los límites del poder y las reglas te han castigado. ¿Y tú? ¿Por qué lo hiciste? Si no quieres hablar, no pasa nada. Cada guía tiene un pasado oculto. Un cargo divino no es libertad, sino unas bonitas cadenas. Cuando termine la guerra en el norte, volveré. ¿Cuándo? Cuando florezcan los perales el año que viene. ¿Y si no florecen el año que viene? Entonces esperaré a que florezcan para entrar en la ciudad. Prometido. Prometido. Es un médico. Tiene una cicatriz en el pulgar de la mano izquierda. ¿Has visto a Xie Chengyu? Me prometió que volvería cuando florecieran los perales. El mundo ya está destruido. Quizás haya muerto. O quizás el sistema terminal lo haya llevado a otro lugar. ¿Dónde están esos otros lugares? En diferentes instancias, incluso en otros mundos destruidos. ¿Cómo puedo encontrarlo? Conviértete en una guía aquí. Guía a todas las almas errantes. Quizás así puedas encontrarlo. ¿Cuál es el precio? No podrás amar, ni ejercer poder, ni abandonar el río del olvido. Acepto. A partir de hoy, vigilarás el río del olvido. Al beber esta sopa, olvidarás tus obsesiones. La gente solo te conocerá como Mengpo. Xie Chengyu. Cuando florezcan los perales, tienes que volver.
Activar ficha de resurrección. La ficha de resurrección está sellada. ¿Por qué no puedo usarla? Solo podrá usarse después de que comience la siguiente instancia. ¿Y ellos? Las muertes de este ciclo no se pueden revertir. Esta ficha no puede salvarlos. No puede. Si no puede salvarlos, ¿por qué es una recompensa? El mundo terminal siempre pone la esperanza donde no se puede alcanzar. ¿De verdad? ¿No hay otra forma? No puedo hacer nada. El núcleo te dará una oportunidad. ¿Qué son exactamente el núcleo y el mundo terminal? Si quieres saberlo, compruébalo tú mismo. El mundo terminal no es un planeta, tampoco es el inframundo. Es el punto final de todos los mundos destruidos. Como innumerables ríos que desembocan en el mismo mar, los mundos no son eternos. Cuando el mundo está a punto de ser destruido, el sistema terminal elige vidas y los introduce en instancias, donde se matan entre sí. Superando la prueba final, se puede llegar al núcleo terminal. El núcleo podría reiniciar el mundo, no contener nada. ¿Alguien lo ha logrado? Quienes entraron al núcleo nunca regresaron. Continuad vuestro camino. El mundo terminal es el fin común de todos los reinos. ¿Qué sentido tiene participar en las instancias? Llegar al núcleo, encontrar la respuesta. ¿Y si la leyenda es falsa? Miau. Soy Simin, y también la escriba de esta instancia. Esta no es una instancia cualquiera. Esto no es una instancia normal, sino una prueba de oficio divino. Si vosotros ganáis, yo caeré de mi posición divina. Si perdéis, os quedaréis aquí para siempre a escribir la fecha de la muerte de otros. ¿Cómo se supone que ganamos? Viviendo hasta ver el telón del teatro Lanruo bajar, y al mismo tiempo reescribiendo el final que os he preparado. ¿Y si te matamos directamente? Podéis intentarlo. Regla 1. Los actores no pueden salir de su personaje antes de que caiga el telón. Regla 2. Cada vez que muera una persona, todos los vivos deben aplaudir. Los infractores serán ejecutados inmediatamente. Que empiece la función. Soy Shen Yan, el erudito que cambia destinos. Descubriré el secreto del teatro Lanruo y reescribiré el destino de todos los que murieron injustamente. Soy Bai Heng, la médica. Protegeré a Shen Yan a toda costa, hasta que baje el telón. Soy Aman, la niña anunciadora. Anunciaré los nombres de todos los que suban al escenario, sin omitir a ninguno. Soy Cheng Yu, el artista marcial protector de la obra. Protegeré a los vivos en el escenario hasta el final de la última escena. Gu Cheng'an interpreta al corrupto magistrado Gu, cuya misión es sacrificar la vida de todos los ciudadanos para obtener riqueza y gloria. Liu Qing interpreta a la viuda que toca el tambor para quejarse en nombre del pueblo. Gao Yue interpreta a la espadachina de la ciudad de Lanruo. Su carácter es cruel y violento, y adora la fuerza. ¡Hola!
Los ataques no es que no acierten, sino que, al acertar, el libro del destino los reescribe como una actuación teatral. Simon no pertenece a esta obra. Señor Simon, me rindo. ¿Puedo ayudarte a luchar contra ellos? No soy el prefecto Wu, soy Gu Cheng'an. Quiero ser tu discípulo divino. El jugador Gu Cheng'an ha abandonado su rol voluntariamente, violando las reglas. ¡Suéltame! Primer jugador muerto. Se ha detectado la muerte de un jugador. Todos los jugadores supervivientes, por favor, aplaudir. No aplaudiré la muerte de nadie. Primer aliento. Aplaudid. Aplaudir esta muerte. ¿Qué nos diferencia de sus devotos? Oh. Segundo jugador muerto. Todos los jugadores supervivientes, por favor, aplaudid. Veremos. ¿Cuántas veces puedes revivir? ¡No! ¡Esto no es lo que quiero hacer! Pero es lo que tu personaje debe hacer. El tercer jugador ha muerto. Ya lo habéis visto. Los personajes nunca podrán matar a quien escribe la obra. Shuche, he encontrado la 8ª carta de personaje en el backstage. El Teatro Lanruo no tiene 7 personajes, tiene 8. Si escribes a Simon y tú lo anuncias formalmente, se convertirá en el 8º personaje de la obra. Hay otra frase en el reverso. Si el escritor ya ha entrado en la obra, al escribir, su hilo del destino quedará atado. No sé qué efecto tiene exactamente el hilo del destino. Una vez que entre en la obra, cada vez que escriba un destino, debería crear un vínculo con esa persona. Ahora es invencible, porque es el escritor fuera de la obra. Las reglas solo pueden someter a los que están dentro de la obra. Si lo escribimos en el registro de personajes, Ya no será el dios que escribe la obra, sino un personaje más en ella. Espera, no te muevas. ¿Qué precio hay que pagar por escribir a Simon? La tinta normal no funciona. Sigo buscando la forma. Anunciador, el quinto acto ha comenzado. Yo iré a anunciar. El resto, tú encárgate de entenderlo. Acto quinto. La muerte sin nombre. La misión del anunciador ha terminado. Ahora debe retirarse según el guión. ¿Qué necesita Simon para escribir? Necesita el nombre de una persona viva. El nombre se convierte en tinta.
y solo entonces el dios puede registrarlo, sin nombre, identidad ni coordenadas del alma. No uses ese método. Dame la ficha. Antes decías que menos gente no significaba más rápido. Esta vez, alguien debe escribirlo en la obra. Interesante. Shuche, escucha bien. Escribir para entrar en la obra. Al escribir, se sella la línea del destino. Cada vez que escribe, dejará una marca del destino. Tú eres el erudito que reescribe el destino. Solo tú puedes reescribir el veredicto del libro del destino. Yo lo meto en la obra. Tú te encargas de matarlo. ¡No escribas! ¡Retira el nombre! ya no se puede retirar. El último en subir al escenario del Teatro Lanruo. El escritor, Siming. Esta vez creo que os he echado una mano, ¿no? Sí, cuenta. Entonces, no me olvidéis. Jugadora Wei Xiaoman, borrado. Jugador borrado. Todos los supervivientes, aplaudid. Xiaoman tiene razón. Desde que Siming se convirtió en actor, cada trazo que escribe crea un hilo del destino con la persona escrita. Cuando Chengye resultó herido, a Siming le apareció la misma marca del destino. No es una repercusión normal, es un vínculo causal. Antes, Siming estaba fuera de la obra. Solo escribía el destino, no tenía que formar parte de él, pero ahora es el octavo actor de la obra. Cada destino que escribe lo coloca a él y a su objetivo en la misma línea causal. La misión de mi personaje no es matar a Siming. Vivir. La misión de mi personaje no es matar a Siming. La misión de mi personaje no es matar a Siming. Tintero. La misión de mi personaje no es matar a Siming. Tintero. Sino cambiar el destino. Y modificar el veredicto ya escrito. Solo yo puedo tocar el libro del destino. Los demás no pueden tocar el libro del destino porque no tienen la autoridad para reescribir el veredicto. Pero yo sí. Si escribe mi muerte, yo puedo usar su pincel para devolverle esa misma muerte. La clave para matar a Siming no es derrotarlo de frente, sino hacer que él mismo escriba mi muerte. Y luego convertir esa muerte en un final compartido para los dos. ¿No has querido siempre sentenciarme a muerte con tu escritura? Ahora estoy aquí mismo. Arrástrame a la Obrey. Podrás reescribir el final. Si lo escribes, lo sabrás. Shen Zhang fallece. Telón final en Lanruo. Lanruo llega a su fin. Es ahora. Suelta. Ahora tú también eres parte de la obra. Esta vida ya no la escribes solo tú. La sentencia se cumple. Ambos comparten la muerte. La muerte de Shu Che se cumple. La muerte de Siming se cumple.
Detectada ficha de sacrificio. Se ha detectado el objeto especial ficha de sacrificio. El objetivo de la muerte ha cambiado. El fallecido original era Shu Che. La sustituta fallecida es Su Wanqing. Retira la ficha de sacrificio. Una vez que la muerte se transfiere, no se puede volver a transferir. Tú mismo me explicaste las instrucciones del objeto. ¿Por qué? Te lo dije. No dejaré que nadie muera por mí. No he dicho que no lo haría por ti. Tú aún tienes que ir al núcleo terminal. ¿No dijiste que estarías a mi lado? No he roto mi promesa. Esta vez solo me he puesto delante de la muerte por ti. Jugador muerto. Los supervivientes, aplaudid inmediatamente. ¡Ella muere por ti! ¡No para que tú mueras! Shu Che, reacciona. No dejes que su muerte sea en vano. Buscando a los fallecidos de esta partida. Gu Cheng'an, Liu Qing y Gao Yue localizados. Wei Xiaoman no localizable. Su Wanqing localizable. Usar ficha de resurrección. Revivir a Su Wanqing. ¿Confirmar? Confirmado. Shu Che. El ganador del desafío, Hio Cheo. ¿Aceptar la divinidad de Siming? Acepto. ¿Asumir el cargo de Siming? Asumirlo otorga la autoridad completa de Siming. El precio es lealtad eterna al sistema terminal. Perderás tu estatus de jugador y el acceso a la prueba final. No podrás acercarte al núcleo terminal. El cargo divino parece un trono, pero en realidad son cadenas. Los dioses solo pueden guardar la puerta. Solo los jugadores pueden cruzarla. Divinidad asignada a Shu Che. Cargo vacante. Estatus de jugador conservado. Ganador del desafío. Vencedor del desafío. El mejor es Shu Che. Obtiene la divinidad incompleta de Siming. Rechaza el cargo divino de Siming. Mantiene su identidad de jugador. Rechaza el cargo divino de Siming. Mantiene su identidad de jugador. Mantiene su identidad de jugador. Mantiene su identidad de jugador. Rechaza el cargo divino de Siming. Mantiene su identidad de jugador. Obtiene la percepción del destino y la cualificación para acceder al poder del cargo principal. Me llamo Wei Xiaoman. Soy estudiante universitaria. El cargo divino de Siming está vacante. Alguien ha desafiado y ganado. Él nunca había perdido. Imposible. La última vez entraron 7 jugadores de alto nivel, y solo sobrevivió uno, que se convirtió en sirviente divino. Tianting, usando la autoridad de observación del jugador de la lista celestial Ning Zhao, rastrea el último cambio público en el cargo divino de Siming. Búsqueda de registro de cambio de cargo divino completada. Divinidad original de Siming despojada. Cargo divino vacante. Vencedor del desafío. Shu Che. ¿De qué equipo de la lista celestial es ese tipo que estaba escondido? No es de la lista celestial. Su archivo se creó hace menos de un ciclo terminal. Según el sistema lo clasifica como novato. ¿Un novato? ¿Ha vencido a Siming? Guárdalo. Esto no es tu arsenal. Seguid investigando. ¿Cómo ganó? El proceso está bloqueado. Solo puedo escuchar el eco de la causa y el efecto. Ja, ja, ja. La instancia se llama Teatro Lanruo. Siming era originalmente el director fuera de la obra. Shu Che lo arrastró a la obra y lo convirtió en el último personaje. ¿Y luego? Muerte mutua. Shu Che usó su propia vida como cebo, obligando a Siming a cumplir el final que él mismo escribió. Un compañero dejó un as en la manga y lo salvó. Siming no pudo regresar. Tramposo. Si se hubieran enfrentado directamente, no habría podido tocar ni un solo hilo del destino de Siming. Hay otro registro. Consultando el estado de liquidación del retador,
El jugador Shuche ha obtenido un fragmento del don divino de Saimin. La invitación para suceder el cargo divino de Saimin ha sido rechazada. Se mantiene el estatus de jugador. Rechazó el cargo divino. Interesante. Un cargo divino es poder, pero también una cadena. Es muy bueno que lo haya visto tan claro nada más obtener el don divino. La tarea dejada por el cambio público. El eco aún no está completamente sellado. Dame 10 segundos. Escuchar a escondidas la tarea de un novato. Necesitas 10 segundos. Faltan 10 segundos. Si me prestas tu cerebro, podemos reducirlo a 9 segundos. Te he oído, sistema. Te he oído. Te he oído, sistema. Reproduce la misión pública que he capturado. Jugador objetivo Shuche. Próximo tipo de copia. Recuperación mundial. Recupera el corazón del mundo antes de que el mundo objetivo sea destruido. Compañeros de juego Su Wanqing y Cheng Ye. El guía Bai Wuchan. Los equipos rivales son Gu Hanchuan, Xiao Qingli y Yue Songjun. El guía es el dios del puesto. Así que son ellos. Entonces no hay nada que ver. No necesariamente. Shuche está condenado a perder. Sobre el papel, Shuche está condenado a perder. Pero Saimin probablemente pensó lo mismo antes de entrar. ¿Le dejamos una marca de observación? Déjala fuera del pasillo. No le toquéis. Y no interfiráis en la misión. ¿Y si muere dentro? Entonces confirmaremos quién se queda con el fragmento de divinidad. Si vuelve vivo. Entonces lo veré en persona. Reclútalo para el equipo. Ya hablaremos cuando le vea. Esto no es la sala terminal. Espera. Señorita, no mire más. Hoy ya es el tercer carro. Dejad la mitad. Todavía no sabemos si el agua de aquí es potable. No hay comida en la ciudad. Toda la comida ha sido requisada. Mi madre dice que el emperador quiere volverse inmortal. No es una hambruna normal. Este mundo está a punto de morir. ¿A qué le tienen miedo? ¿Ya has visto suficiente? ¿Qué lugar es este? Un mundo que espera su muerte. La misión. Antes de que el mundo colapse, encontrad el corazón del mundo y traedlo de vuelta al terminal. 6 jugadores, 2 equipos. Yo os guiaré a vosotros. Los otros 3 irán con el dios del puesto. Solo hay un corazón del mundo. ¿Y la recompensa para los jugadores? ¿Qué es el corazón del mundo? Cada corazón del mundo es diferente. Tendréis que descubrirlo vosotros mismos. Solo hay una regla en esta partida. Nadie vivo puede salir de casa después del anochecer. ¿Y si salimos? Lo que lleva mucho tiempo hambriento por la noche, os lo dirá por sí mismo. Si el mundo está destinado a colapsar, ¿qué sentido tiene recuperar su corazón? Cada mundo está conectado con el terminal. Ya lo sabrás a su debido tiempo. Este humilde general, por orden del príncipe Jin, da la bienvenida a los 3 forasteros celestiales. En el año de la grieta celestial, 6 estrellas cayeron sobre la capital. Quien obtenga los celestiales, obtendrá el imperio. Quien tome el corazón celestial, continuará el linaje. Vuestra llegada a Dali es el destino, y aún no habéis abandonado a la gente de Dali. Si tú no los comes, ellos tampoco podrán. Un emperador así ya no merece sentarse en el trono. Un emperador así ya no merece sentarse en el trono. ¿Así que tú quieres sentarte? Un reino no puede estar un día sin monarca. Este príncipe no tiene más remedio que asumir la pesada carga. Todo el mundo quiere ser emperador. No hace falta que te expliques tanto. El señor Shu es bastante directo. Hablemos de negocios. Vosotros me ayudáis a deshacerme del emperador y de Hanke, y yo os ayudo a conseguir el corazón celestial. Tú nos ayudas a entrar en el palacio y a encontrar el corazón celestial.
En cuanto al emperador y a Hanke, solo los trataremos de paso. Aparte de eso, no hay lealtad de por medio. ¿Y si este príncipe no está de acuerdo? Por el oeste también han descendido 3 personas. Puedes no estar de acuerdo y luego esperar a que Han que los traiga para matarte. Trato hecho. La podredumbre de Dali debe ser extirpada de raíz. ¿Quieres que te ayudemos a usurpar el trono? Este general os dará 100.000 soldados. General, puede considerarlo una píldora de la inmortalidad. Después de que nos la llevemos, puede decir a todo el mundo que se ha tomado el elixir de la inmortalidad. Ja, ja, ja. Bien, a este general le gusta la gente inteligente. Primero, enviémosles un regalo de bienvenida. Soy el escriba de la mansión del gran general. Gu Hanchuan irá mañana al observatorio imperial. La pista está en la carta. Os ruego que me dejéis entrar. No mires. Está a solo 3 pasos de la puerta. Algo realmente importante no estaría en un lugar que nos obligue a salir. No sois los elegidos. Ni siquiera os atrevéis a salvar a una persona. Él viene. La oscuridad devorará a quien salga. Y también devorará todo lo que toquen. Ya sabías que iba a morir. No lo sabía. Una persona de identidad desconocida no merece que arriesguemos nuestras vidas para probar las reglas. ¿Ha salido? No, ni siquiera ha abierto la puerta. No ha muerto en vano. Al menos ahora sabemos lo terribles que son las reglas. La noche en que el Maestro Celestial abandonó la Tierra, hubo terremotos simultáneamente en todo el mundo. Terremotos simultáneos sacudieron el mundo, y los inmortales decían que era la base del destino nacional inamovible. Los registros aquí han sido alterados. Los verdaderos registros están bajo tierra. Esto también es un don divino. Los falsos, sin vida, no pueden matar a nadie. Tiene tacto, pero no peso. ¿Ya habéis salido tan rápido? Buena fuerza. Y la cáscara es bastante dura. De 10 cajas, solo una es la verdadera. ¿Podéis adivinar cuál es? Puedes atraparnos, pero todos los registros se quemarán contigo. Llévate los registros. El registrador es mío. Tú te quedas con los registros de los muertos. Yo me llevo los recuerdos de los vivos. ¿Cómo sabe Su Majestad quién es el verdadero enviado divino? Su Majestad puede probarlo. Que el cielo bendiga a Dali y que Su Majestad viva para siempre. Prisión terrenal. Ellos tienen magia. ¿Y vosotros? Dentro de media hora, él te matará. ¡Arrestadlos! ¡Puedes ver el futuro! ¿Podré alcanzar la inmortalidad? Cuando el elixir esté listo,
Naturalmente habrá una respuesta. ¡Ja, ja, ja! Bien, en la gran ceremonia de apertura del horno, dentro de 3 días, los 6 enviados divinos entrarán en palacio. Todo el mundo quiere hacerse con él. ¿Cómo no va a ser el elixir de la inmortalidad? Esa era una pieza que el rey había estado moviendo durante 12 años. Y tú la entregaste así sin más. Si hubiera actuado hoy, el emperador no habría muerto. Y tú tampoco estabas preparado para la rebelión. ¿Así que usaste a mi gente para ganarte la confianza del emperador? ¿Y si no? ¿Dejarlo para que fracasara contigo? Parece que no te importa la vida humana. Tú acabas de enviar a uno a la muerte anoche. No tienes derecho a juzgarme. Nos vemos en la gran ceremonia de apertura del horno. Los puños de ese viejo cabrón de Yue Chongshan sí que son duros. Si te duele, recuérdalo. La próxima vez no te pases de listo. El resto lo haré yo mismo. Ella es Lu Qingyu. ¿Tu prometida? Ella acababa de ponerse el anillo cuando el mundo empezó a desmoronarse. No pude sujetarla. Solo pude verla desaparecer ante mí. La vi morir 2 veces y el resultado fue el mismo. No es culpa tuya. Estoy persiguiendo a un grupo de personas que ya han muerto. Este camino quizás no tenga fin. Entonces te acompañaré. ¿No te asusta que nunca salga de esto? El pasado no desaparecerá y yo no dejaré que lo olvides. Pero no puedes quedarte siempre en el pasado. Ella te acompañó en el pasado. Si quieres, yo te acompañaré en el camino que queda. Pero... A partir de ahora, no puedes seguir fingiendo que no necesitas nada. Ejem, no he oído nada. ¿Ya te ha vendado? Antes no me había vendado bien, pero ahora, de repente sí. Tu herida aún no puede hacer fuerza. Si realmente luchamos... La herida no te hará caso. Es una ilusión. Necesito saber cómo se activa la trampa. Prisión terrenal. Falso Palacio Dan, falso Horno Dan, falso Corazón del Mundo. Solo el fuego es real. Si lo usas, te dejaré ir. Conoces el advenimiento sagrado, pero no sabes qué más tengo. Retorno. El precio es ver la posición de todos vosotros. Chen Ye. ¡No te detengas! Si mueres, esta herida de espada habrá sido en vano. Retirada. El talismán de inmovilización solo funciona con personajes de la instancia. Él es extraño. La píldora de la longevidad es el corazón del mundo. Encender el horno podría ser el momento en que el mundo sea destruido. El príncipe Jin atacará la puerta sur, a la hora Yu. Nosotros entraremos al palacio por el pasadizo secreto media hora antes. Cuando ambos bandos estén exhaustos, este príncipe le cortará la cabeza al emperador. De acuerdo. La noticia está confirmada. La orden de movilización de tropas escrita por el propio Wu Hanchuan. El príncipe Jin iniciará el golpe de palacio a la hora Shen. Si atacamos ahora, lo tomaremos por sorpresa. ¡Tambores de guerra! Hoy, este general cambiará de emperador por el bien del mundo. La carta del príncipe Jin también es falsa. Lo sé. Shuche quiere que ambos bandos actúen al mismo tiempo. Entonces, ¿seguimos su plan? ¿Quién utiliza a quién? Dependerá de quién obtenga el corazón del mundo al final. Parece que nuestros destinos se han cruzado el mismo día. Le vendiste mi plan a Han Ke
No querías acabar con esta era corrupta. Aquí tienes tu oportunidad. Si este príncipe pierde, tú tampoco conseguirás el corazón del mundo. Así que será mejor que no pierdas demasiado rápido. Ah. ¡Falso! El verdadero corazón del mundo siempre ha estado en manos del emperador. ¡Esta es mi píldora de la longevidad! ¿De qué te ríes? Me río de que su majestad guarde el corazón del mundo, pero crea que es una píldora que puede tragarse. Desde aquel día, las estaciones se desordenaron, los ríos se secaron, y la tierra ya no pudo producir cosechas. Es la raíz que sostiene este mundo. Cuanto más pequeño se define, más rápido morirá el mundo. La dinastía Shao debería haber terminado hace mucho tiempo. Este mundo debería tener un nuevo dueño. ¡Este imperio necesita un nuevo dueño! Todos queréis engañarme. ¡Ja, ja, ja! Este es el elixir de la inmortalidad. Es demasiado tarde. El elixir está listo. Dali también debería haberse quemado por completo. Nadie tocará a mi elixir. Hermano imperial, es hora de que abdiques. Oh. A partir de hoy, yo seré el emperador de Dali. El corazón del mundo ha sido destruido. Misión de recuperación fallida. El mundo colapsará por completo en 30 segundos. El mundo colapsará por completo en 30 segundos. Ni siquiera los fragmentos se pueden recuperar. La misión ha terminado. Prisión terrenal. Una jaula no es una casa. Espejismo. Una ilusión puede engañar a la gente, pero no a las reglas. ¿Qué es esto? Es el poder de las reglas. ¡Sobrevive! Prisión terrenal. Los dones divinos no pueden oponerse a las reglas. Los dones divinos no pueden ir contra las reglas. Teletransporte forzado en 28 segundos. La casa sigue siendo parte de este mundo. Ahora que el mundo está destruido, todos los lugares están fuera. Advenimiento sagrado. Se ha determinado que los tres están en la misma habitación. Los tres no han salido. ¿Soy un poco inútil en este momento? Cállate y guarda fuerzas. Teletransporte forzado en 10 segundos. 3 segundos, 1 segundo, 1 segundo. La próxima vez que haya una mazmorra así, podrías dejarme descansar un par de días primero. 6 personas peleando por un corazón. Al final se acabó la mercancía.
Y también se fueron las personas, perdiendo dinero. No hay equipo completo. Entrar en el jugador 6. Jugador superviviente 3. Jugador muerto 3. No has completado la tarea. El hilo vital del corazón del mundo se ha roto y nadie puede traerlo de vuelta. Nadie puede traerlos de vuelta. Si lo hubieras tomado a la fuerza un día antes, quizás lo habrías logrado. O quizás el mundo se habría destruido un día antes. ¿Te preocupas por la gente de allí? No me preocupo. Simplemente no me gusta cargar con el destino de un mundo entero por el terminal. La misión ha fallado. Con que los traigas de vuelta es suficiente. Esa frase tiene algo de conciencia. Si no se completa la misión, ¿el corazón del mundo desaparecerá por completo? Lo que no se puede traer de vuelta no significa que no quede nada. La divinidad ha cambiado. El banquete de la inmortalidad de la copia de reciclaje mundial ha concluido. Misión principal. Fallida. El corazón del mundo se ha desintegrado junto con el mundo objetivo. Imposible de recuperar. Liquidación adicional completada. Se ha descubierto la verdad sobre la píldora de la longevidad. Se ha registrado desintegración del corazón del mundo. 3 jugadores han regresado con vida. Combinando los puntos acumulados en instancias anteriores, los 3 han alcanzado el estándar para canjear un don divino permanente. La misión ha fallado y aún así nos dan tanto. El terminal no da premios de consolación, pero habéis traído información. La información también es un punto de recuperación. Una vez finalizado el periodo de protección para principiantes, vuestra identidad se actualizará a la de jugadores oficiales y los dones divinos se liberarán bajo un sistema de carga. Los dones divinos ahora se liberan por carga. Si aguantas, puedes usarlos sin parar. Se podría decir que sí. Cada uno de vosotros puede añadir un don divino permanente, que no anulará vuestras habilidades existentes. Una vez elegido, no se puede devolver para recuperar los puntos. Sombra veloz otorgada por los dioses. Aumenta temporalmente la velocidad de movimiento y reacción, con ráfagas continuas. El uso excesivo causará desgarros musculares y desorientación sensorial. Canjeo del don divino sombra fugaz completado. Regeneración de la espina divina de tratamiento. Consume energía física y mental para curar heridas y estabilizar la vida. Espero poder ayudaros. No quiero volver a verte caer delante de mí, ni una sola vez más. Jugadora Su Wanchin ha canjeado con éxito el don divino regeneración, don divino de fuerza que mueve montañas, fortalece temporalmente la fuerza ósea y la resistencia a los impactos. La sobrecarga puede causar fracturas óseas o daños en los órganos. Entonces yo me encargo de quitar lo que estorbe. Si no puedo quitarlo, lo rompo. Jugador Chen Ye ha canjeado con éxito el don divino mueve montañas. Demuéstralo. Que el cuerpo recuerde el precio primero. Sombra fugaz. Sombra fugaz. Sombra fugaz ejecutada con éxito. La carga actual es del 32%. Aún se puede liberar. ¡Mueve montañas! ¡Mueve montañas! Mueve montañas ejecutado con éxito. La carga actual es del 46%. Aún se puede activar. Regeneración. Regeneración. Activación continua de regeneración completada. La carga actual es del 39%. Aún se puede activar. De ahora en adelante, los dones divinos ya no son un as en la manga de un solo uso, sino parte de la batalla. Recuerda la carga. No te sobreestimes. Todos los permisos de jugador oficial han sido activados. Permiso de entrenamiento en el salón terminal abierto. ¡1990! Nos han enviado al pasado. No es el pasado. Este es otro mundo donde también existió Hong Kong en 1990. ¿Y la gente de aquí también ha sido creada por la instancia? Ellos vivieron, sienten dolor y mueren, igual que vosotros.
Comienza la copia del mundo del Rey del Puño de los 9 Dragones. Antes de la medianoche del día 14, consigue el campeonato del ring de boxeo subterráneo de Longmen y completa la condición de final perfecto para obtener el corazón del mundo de este mundo. Los dones divinos que superen el límite de este mundo serán suprimidos. Otra vez el corazón del mundo. La última vez éramos 6 luchando. Esta vez no seremos más, ¿verdad? Por fin conozco al novato que venció a Simon. Por fin conozco Pei al Yuan, novato que venció a vimos Simon. tu nombre en el Palacio del Destino. Vuestro guía no ha venido. Los jugadores del ranking celestial no tienen guía. Nos vemos en el ring. Ganar el campeonato es solo la misión básica. Cuando aparezca el corazón del mundo, quien lo consiga habrá completado la instancia perfectamente. No te esfuerces demasiado. Esta misión no tiene penalización por fracaso. Una ficha para inscribir a un luchador. Los que no se inscriban solo podrán mirar. 16 personas, 3 rondas eliminatorias. Después de cada combate, hay un descanso obligatorio de 2 días. Los 2 últimos lucharán por el derecho a desafiar. Morir, quedar lisiado, caer fuera de la red de hierro, todo cuenta como derrota. Yo también me apunto. Estoy más acostumbrado a que me peguen que... Si uno cae, el otro sigue luchando. Tumba de soldados, otorgada por Dios. Esto se llama boxeo. Cada uno de sus huesos es como un arma. Yeah. Sombra fugaz. La carga actual es del 18%. La carga actual es del 18%. No hay posición de percepción. Ligera distensión en la pierna. Podrá recuperarse antes del próximo combate. ¡Dios concede mover montañas! ¡Ah! ¿Quién dijo que ser fuerte no te hace campeón? Esta chusma no merece que use Señor de las Armas. ¿Seguimos luchando? El don divino acelera la curación, pero no sustituye el descanso. 2 días es el mínimo, no la recuperación total. Tú no eres mi objetivo. Si te rindes, te ahorrarás 2 días de cama. Mi mayor defecto es que no sé escuchar consejos. Señor de las Armas, otorgado por Dios. Aún no ha terminado. Esta vez has ganado tú. Los forasteros están convirtiendo esto en un ring de boxeo callejero. Lei Kun no puede perder de ninguna manera. Dios concede mover montañas. ¿Solo esta gente? ¿Y quieren impedirnos llegar a la final? Vamos, no hagamos esperar mucho a Qin Zheng. A Simon le ganaste explotando lagunas. Aquí no hay lagunas que puedas explotar. Shuche. Cada vez que se condensa, la dirección del Señor de las Armas se fija de antemano. Así que me meteré en tu trayectoria de puñetazos. Sombra fugaz. La carga actual es del 61%.
La percepción visual empieza a desfasarse. Si vuelve a usar Señor de las Armas, su corazón se desgarrará. Esta misión no merece que pierdas la vida. La próxima vez, sin el sello, no perderé. La próxima vez será igual. La pelea del rey de Kowloon es la noche del día 13. Necesitas descansar al menos 2 días. 2 días solo te permitirán volver a luchar, no recuperarte por completo. Liberación segmentada de regeneración completada. La carga actual es del 74%. Mañana podemos luchar, pero Sombra Fugaz solo se puede usar una vez a plena potencia. Una vez es suficiente. Mátalo. Cada vez que su corazón late fuera de ritmo, su mano derecha se ralentiza 1/4 de segundo. Sombra fugaz. El nuevo rey de Kowloon, Shu-Che. Misión pública completada. El corazón del mundo de este mundo ha aparecido. En 3 segundos, abandonará este mundo. En 3 segundos, saldrá de este reino. ¡Fijación de dominio! Dentro de este reino, nadie puede moverse excepto yo. No puede haber barreras entre este corazón y yo. El poseedor del corazón del mundo, el jugador Pei Yuan. ¡El corazón del mundo! Tú ganaste el combate. Yo gané la instancia. La presión divina es de Mengpo. Esto es una instancia de jugadores. Los seres divinos no tienen derecho a intervenir en el resultado. Dame el corazón del mundo. Me niego. Fijación de dominio. Dentro de este reino, el río del olvido no fluirá, la visión divina no se desplegará. ¡Señor de la guerra! ¡Formación de 10.000 hielos atravesantes! El cielo escucha y bloquea todos sus puntos de aterrizaje en los próximos 3 segundos. Adelante. Los límites también tienen nombre. Si se olvida el nombre, no existe. ¡Pei-Yuan, retírate! Este corazón no puede escapar de mi mano. Jugador Pei Yuan, vida terminada. ¡Cementerio militar! ¡Trinchera humana! Jugador Qin Sheng, vida terminada. Mientras sigas en el karma, siempre habrá un sonido. Quien escucha demasiado, lo que más teme es el silencio. Jugadora Ning Shao, vida terminada. El campeón es el ancla que mantiene este corazón en este reino. Si no mueres, tarde o temprano volverá a ti. Así que vosotros 3 tampoco podéis vivir. Dios concede mover montañas. ¡Shu-Che! Vete. Vinimos 3. ¡Nos vamos 3! ¡Dios! ¡Concede el Espíritu Santo! El advenimiento sagrado ha sido interrumpido forzosamente. La divinidad del jugador Shu-Che ha sido dañada. Ahora el ancla debe romperse. Mengpo, ¿por qué haces esto? Él puede fijar un alma residual que vaga por los reinos por mí. ¿Estás traicionando al mundo terminal al matar jugadores y arrebatar el corazón del mundo? Ya he renunciado a mi identidad de guía.
Ahora pertenezco a los caídos. Si te conviertes en una caída, Fuxi te perseguirá hasta que tu alma y espíritu sean aniquilados. Mientras pueda ver esa alma residual una vez más, no me importa cómo me llame el mundo terminal. Deja el corazón del mundo. Eso dependerá de si puedes detenerme. Dominio lunar de la vasta frialdad. Ah. ¡Uy! Llego muy rápido. Qingyue